Voy a invitarles a que abran su Biblia conmigo y seguimos la lectura y la exposición de la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Ahora nos corresponde el capítulo 12, en donde estamos, y vamos a leer el versículo 22 en adelante. Cuando lo tenga, puede ponerse de pie y puede decir un amén. Ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Estoy leyendo capítulo 12, versículo 22 en adelante. Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? Desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. Oigan, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Amantísimo Dios, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú permites, Padre, el privilegio, la oportunidad de adorarte y bendecirte. Bendice, Dios eterno, tu palabra, que será compartida, Señor, en esta hora. Que tu palabra edifique nuestro corazón. Que tu palabra, Dios, llene nuestra vida y hable a nuestro corazón. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén.
Pueden sentarse, hermanos. Esta noche quiero compartir con ustedes esta palabra del Señor que está en esta porción de las Escrituras. Por cierto, una porción bastante extensa, pero la quiero dividir en tres partes y a ver si es posible que logre tocar hoy una parte y parte de la otra. Y muy probable que el otro domingo pues concluya con la segunda parte de mi sermón. A este sermón le he titulado o le he puesto el título general es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero que la he dividido en tres partes. El bloque completo se puede seccionar de tres partes. Y hoy voy a tratar la manera de poder explicar por lo menos una primera parte. ¿Cómo lo dividimos? Bueno, la primera parte lo dividimos desde el versículo 22 al versículo 24, que se puede titular Sanidad y Confrontación. Y la segunda parte, del versículo 25 al versículo 30, que también se puede titular Argumentación de Jesús por el hecho de que ya mencioné, de la sanidad y la confrontación. Y la tercera parte puede ser titulado como el pecado imperdonable. Ahí es ya propiamente lo que es el título general, hablar sobre lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es uno de los pasajes muy complicados a la hora de interpretar cuando uno hace un análisis, cuando uno hace un estudio, cuando uno revisa la palabra detenidamente y quiere uno encontrar alguna explicación, porque este texto es bastante discutido en algunas partes sobre qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunas veces se aplica este pasaje a asuntos que nada tienen que ver con lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. A veces para defender una idea, a veces para defender un pensamiento o para defender una acción, se utiliza este texto y se cita este pasaje. Pero muchas veces no se sabe qué realmente o qué significa realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo vamos a ir dilucidando en el transcurso del sermón. La primera fase es hablar sobre la confrontación que tiene Jesús con los fariseos, con los escribas y con los herodianos. Estos tres grupos normalmente seguían a Jesús, aunque no muy de cerca ahí, para aprender, para escuchar, para saber, para conocer de las enseñanzas del Señor, sino solo para captar qué decía, qué no hacía, cómo lo hacía, y buscar una manera, buscar una forma de poder acusarle, encontrar un motivo para acusarle. Ellos andaban siempre a la expectativa de encontrar en Jesús una mera acción que pudiera tener sustento a la hora de hacerle una acusación, que pudiera de alguna manera sustentar su acusación y que pudieran decir, bueno, esto es lo que hizo, así lo hizo, y esto contradice nuestras prácticas y nuestras creencias. Y esta es la base para poderlo condenar, ¿ya? Llevarlo a juicio ante el Sanedrín y poderlo declarar. Ya se imaginan ustedes cuál sería el dictamen de ese Sanedrín en aquel momento, ¿no? Un
un impostor, un tal vez usurpador, un mentiroso, un charlatán, y pudieran haber encontrado un sinfín de apelativos o nombres para ponerle al Señor una vez llevándolo a juicio. Pero como no le hallaban, le buscaban y no le encontraban. Habían encontrado algunos mecanismos para provocarle, llevándole, presentándole casos, haciéndole preguntas para que él tuviera que responder a las inquietudes de ellos, ¿verdad? Y tuvieran que el Señor responder a cada inquietud que ellos tuvieran. Pero no encontraban ninguna razón, ningún motivo de peso que pudiera dar sustento a su acusación. Era un grupo que estaba expectante, pero como dije, no para aprender, sino para ver en qué le cachaban. Y era algo terrible. Y Jesús, el Señor, que conoce el texto, deja por sentado que el Señor en su divinidad conoce los pensamientos de los hombres, las intenciones del corazón, lo que hay en lo profundo del corazón del hombre y de la mujer. Nosotros tenemos esa debilidad. Nosotros no podemos conocer las intenciones del corazón. Nosotros miramos, oímos y juzgamos las palabras, las acciones, pero no las intenciones. El único que conoce las intenciones del corazón solamente es Dios. Es el único. El único. Y de ahí yo puedo suponer, yo puedo hacer conjeturas, yo puedo hacerme ideas, yo puedo sacar conclusiones a priori, pero nunca puedo conocer las intenciones del corazón. Nunca puedo saber lo que maquina el corazón de una persona, lo que está en el interior del pensamiento de un ser humano. No lo puedo saber, no lo puedo conocer. El único que conoce las intenciones y los pensamientos de los hombres y de las mujeres es Dios, es Jesús. Aquí me lleva a un pasaje de las Escrituras en los Salmos, el Salmo 139. El Salmo 139 dice que Él conoce nuestros pensamientos y lo que aún no hemos de pensar todavía. Lo que todavía no pensamos, Él ya las conoce. Porque ese texto del Salmo 139 habla de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Estos atributos que son atributos de Dios, que solo Dios los tiene, que nosotros no los tenemos. Nosotros no somos omniscientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes. Dios sí tiene estos atributos. Y Él conoce todo lo de nosotros. Para Él, dice el texto, lo mismo es la noche que la claridad, el día que la noche. No hay limitación de tiempo, no hay limitación de espacio. Si alguien quiere esconderse de los ojos de Dios, no puede esconderse de los ojos de Dios. Podrá esconderse del hombre y de la mujer, pero de los ojos de Dios jamás se puede esconder. ¿Verdad? Bueno, en la lectura, el evangelista, nuevamente el evangelista, el escritor de este texto que leímos, inicia su discurso con un adverbio de tiempo indefinido. Y dice, entonces, no dice en qué momento fue, no dice dónde fue, no dice qué hubo antes, no dice qué hubo después, no dice qué pasó alrededor, no, dice entonces. Así es la manera como se dirige a los oyentes el escritor del Evangelio. El evangelista dice entonces, que dice el texto, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Este hombre que fue traído a Jesús
tenía 3 problemas, 3 dificultades. Una cosa es ser ciego, otra cosa es ser mudo, y si le agrega a esto más el de ser endemoniado, estaba complicado su caso. Era un caso terrible. Tenía limitaciones físicas. Aparte de tener limitaciones físicas, este hombre tenía un problema mayor que las implicaciones físicas. Tenía un problema espiritual. Estaba poseído por los demonios. Tenía en su cuerpo una posesión demoníaca que, olvídese, cuando uno analiza y revisa la vida de una persona que tiene una posesión demoníaca, que tiene una situación de esta naturaleza, es complicado porque su cuerpo no lo puede controlar, su vida no puede controlar, no puede controlar sus acciones, no puede controlar sus movimientos, no puede controlar su pensamiento, y hace cosas que no haría cualquier persona en su sano juicio. Hace situaciones que no haría cualquier persona que tiene la razón completa en su estado normal, ¿verdad? Los 5 sentidos, como decimos nosotros, sino que actúa de una manera extraordinaria, fuera de lo común, porque está poseído por una fuerza extraña, externa a él. Bueno, dice, entonces trajeron a Jesús un endemoniado. ¿Quiénes le trajeron? El evangelista no dice. No dice si los fariseos, los escribas, los herodianos. No explica el evangelista. Pero dice que trajeron a él a un hombre endemoniado, que dice que era ciego y que estaba mudo. Le trajeron a él. Ahora, hay una razón lógica que uno puede entender cuando lee el pasaje. Es que habían oído la fama de Jesús. Es que habían escuchado los milagros portentosos que él hacía. Probablemente ya habían escuchado los milagros que había hecho de sanar paralíticos, de sanar ciegos, de sanar leprosos. Quizás ya habían oído que también había resucitado un muerto o había expulsado demonios, especialmente aquel endemoniado de Gadara, que él relata la escritura que fueron expulsados los demonios que estaban en ese hombre, y los demonios le piden a él que los deje entrar en los cerdos, y aquellos cerdos se precipitan y mueren todos. Bueno, muy probable que le trajeron con la intención de poder ayudar a este pobre hombre en esta terrible situación. Y como tal, todo cabe en lo posible, muy probable también que haya sido alguna maquinación, que eso ya es hipotético, alguna maquinación de los escribas, los fariseos y los herodianos para provocar. Y le voy a decir por qué yo pienso de esta manera. Porque andaban buscando la forma de tentarle. Porque andaban buscando la forma de provocarle para encontrar en él un motivo de acusación. Entonces le trajeron a él un endemoniado. En los evangelios, especialmente el evangelio de Mateo, que es un evangelio cristocéntrico, que es un evangelio cristológico, que es un evangelio que resalta la persona de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo. En el evangelio de Mateo y en los demás evangelios sinópticos se hace una clara distinción, oiga bien, entre los enfermos físicos y los enfermos espirituales. Entre los enfermos espirituales están los endemoniados. ¿Por qué le digo espirituales? Porque los demonios son espíritus malignos que poseen a las personas. Que cualquiera que le dé lugar a los demonios
puede ingresar los demonios en su vida. Y puede ser poseído por una posesión demoníaca. Que cualquiera que abra una puerta a los demonios puede ser poseído por los demonios. Entonces, en los evangelios hacen una clara distinción entre las enfermedades físicas y las enfermedades producido por un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque encontramos en la lectura de los evangelios esta distinción. Pero hay algo interesante también que quiero mencionarles. En la época apostólica, estoy hablando de los apóstoles, a los que fueron enviados por el Señor, a los que fueron escogidos por Dios. En la época apostólica ocurría esto, que el mismo Señor le había dado autoridad a los discípulos para ir en la misión a predicar el evangelio y a sanar enfermos y a expulsar demonios. Ellos habían sido autorizados. Les dio la autoridad. Ahora, ¿a nosotros nos ha dado la autoridad, Señor? Sí, nos ha dado la autoridad. Usted y yo tenemos la autoridad de orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados. Usted y yo tenemos la autoridad de parte de Dios de orar por los enfermos y que los enfermos reciban sanidad. Y que los enfermos puedan ser sanados y que los demonios puedan ser expulsados. Muchas veces no hacemos uso de esa autoridad porque nos falta fe, porque no oramos, porque no le buscamos a Dios y por eso no tenemos autoridad y por eso no tenemos poder para expulsar demonios y sanar enfermos. Él nos ha dado esa autoridad porque el Señor dijo a los discípulos: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder. Si ese mandato fue, si esa orden, si esa promesa fue para los discípulos, también es para nosotros hoy en día. Tenemos autoridad sobre los enfermos, sobre las enfermedades y sobre los demonios. Que muchas veces no hacemos uso de eso, es otra cosa. Los enfermos por posesión demoníaca o por los demonios no son un tipo de enfermedad mental o de demencia. Tampoco pueden confundirse la posesión diabólica con una esquizofrenia o con una enfermedad mental. Algunas veces se confunden los problemas mentales como esquizofrenia y otros problemas que traen los problemas psíquicos y los confundimos con posesiones demoníacas. Por eso cuando vamos a orar por una persona que está poseída por un demonio, primero hacemos un pequeño análisis si es alguna enfermedad física, si es una enfermedad mental, psíquica, intelectual, que pudo haber ocasionado un problema de esquizofrenia y que eso puede ser o tal vez un problema físico, algún problema de alguna situación de tipo mental, y nosotros a veces, como yo he visto en algunos casos, que están expulsando demonios y son problemas físicos. Cuando son problemas de posesión demoníaca se dan a conocer. El demonio tiene cualidades o características que se pueden entender. La posesión demoníaca se puede conocer. El demonio por naturaleza es mentiroso, dice la Escritura. El demonio por naturaleza es acusador también, ¿verdad? Es acusador también. Y puede sacar a la persona también de su estado mental y hacer algunas situaciones que puedan provocarle algún perjuicio en su físico. O puede provocar perjuicio físico a otras personas. Los demonios pueden poseer a las personas y entrar también en los animales, como ya lo vimos en la Escritura. Son espíritus caídos los demonios.
que fueron caídos del cielo, que fueron derribados del cielo, que fueron expulsados del cielo, y que andan buscando dónde habitar personas, utilizar cuerpos para ser utilizados para provocarles mal, si es posible hasta matarles, porque ese es el trabajo de los demonios. Fueron expulsados, fueron echados del trono de Dios. Entonces, en la Biblia encontramos que los demonios buscan cómo introducirse en las personas. No olvidemos que los demonios son seres malignos que fueron expulsados por el mismo Dios, por haberse rebelado. Ángeles caídos que fueron expulsados por haberse rebelado, por haber desobedecido a Dios. El evangelista describe este acontecimiento, oiga, con una palabra muy sencilla y dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. Solo así dice, y le sanó. Tan sencillo y tan simple como lo relata el evangelista. Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, miren la pregunta que se hacían la gente: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este, oiga bien, no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Esa es la blasfemia de los fariseos. Esta es la blasfemia de los fariseos, donde están asociando, oiga bien, están asociando a Jesús con Satanás, que Jesús tiene complicidad con Satanás, que está unido con él, que lo hace porque es aliado de Satanás, y que no lo hace por obra de Dios, y que no lo hace por poder de Dios que él tiene en él mismo, que él es la autoridad, que él es el creador del cielo y de la tierra, que él es el dueño de la naturaleza, que él tiene autoridad hasta sobre los demonios. Ellos dicen: no, este no hace las cosas porque es poder de Dios, sino porque lo hace en nombre de Belzebú. Está asociado con él. Esta es una blasfemia fuerte. Es una acción muy fuerte. La gente se preguntaba y decía: ¿será este el hijo de David? La pregunta esta lleva consigo una profunda duda de la gente. Y a esta profunda duda se le ajustaba las expectativas que la gente tenía del Mesías. Y ya lo he explicado en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que la gente esperaba del Mesías? El Mesías anunciado por los profetas. El Mesías que había sido anunciado por los profetas. ¿Qué es la expectativa que la gente tenía? ¿Cómo lo querían ver? ¿Cómo querían que fuera el Mesías? Como un líder político, como un gobernante de la tierra, como un personaje de guerra, que pudiese liderar al pueblo de Israel, que pudiese unir al pueblo de Israel y provocar una guerra y provocar un disturbio y usurpar el trono y quitar a los romanos y ocupar el trono y gobernar y establecer un gobierno terrenal. Las expectativas que la gente tenía del Mesías eran expectativas terrenales, no eran expectativas espirituales. Ellos no estaban esperando un Mesías que realmente actuara como estaba actuando Jesús. Jesús no encajaba en la manera del pensamiento de los líderes religiosos.
No encajaba en la manera como actuaba él. Ya lo he explicado. Él comía con los pobres. Él comía con los borrachos. Él se reunía con los publicanos. Él comía en las casas de los publicanos. Él era rodeado de gente necesitada, de gente pobre, de gente menospreciada por la sociedad. Ese era su círculo. Y eso no encajaba en la mentalidad de los líderes religiosos, porque tenían una expectativa diferente. No sabían que frente a ellos estaba el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como se le solía llamar. No sabían que el que estaba frente a ellos era el Mesías esperado, el Mesías anunciado. No sabían que frente a ellos estaba Dios mismo, encarnado en la persona de Jesucristo. Tremendo. Tenían una manera muy materialista de pensar y una manera muy terrenal de ver las cosas. Ahora, eso me lleva a algo bien interesante, a una interpretación que uno puede hacer de las cosas. Y ojo con esto. Ninguna cosa es nociva para la interpretación de la palabra que los condicionantes de una escuela teológica o de una tradición. Oigan bien lo que digo. Cuando hacemos una interpretación de las escrituras, de la palabra del Señor, cuando nuestra interpretación va apegado a nuestra tradición, a nuestra denominación, a nuestra manera de creer, a nuestra forma en que nos enseñaron y aprendimos, así como nos enseñaron y así como seguimos enseñando a otros y seguimos creyendo. Y si esta interpretación está equivocada y fuera del marco de la palabra del Señor y lo seguimos practicando y creyendo y enseñando, pueden imaginarse ustedes qué nocivo es eso. Cuando la interpretación de la palabra del Señor se apega a una tradición, se apega a una denominación, se apega a un grupo, se apega a un pensamiento, puede ser nocivo para nosotros y para a quienes les enseñamos la palabra. La correcta interpretación de la palabra del Señor tiene que apegarse a las reglas. Si bien es cierto, la hermenéutica nos ayuda en la interpretación bíblica, pero la hermenéutica es subjetiva al intérprete. No quiere decir que tiene la última palabra. No quiere decir que tenga la verdad. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque los fariseos, los herodianos y los escribas eran expertos en interpretar la Torá, la palabra de Dios. Ellos no eran ignorantes. Ellos eran maestros de la ley. Ellos enseñaban la ley. Ellos todos los sábados enseñaban. Y la gente iba al sábado a aprender de la ley de Dios. Y ellos enseñaban la ley, pero también en la enseñanza de la ley hacían interpretación de la ley. Y en la interpretación de la ley agregaban cosas que la ley no decía. Sin embargo, podía más lo que ellos interpretaban y lo que ellos decían y lo que ellos enseñaban a lo que la ley misma decía. Y les voy a poner solo un ejemplo. El Señor los confronta y les dice que para ellos es más importante el ritual del templo, el mismo templo, que el Señor del templo. Él los confrontó y les dice: para ustedes es más importante el sábado, guardar el sábado, cumplir el ritual, que el Señor del sábado. Y les dijo: ustedes interpretan la ley, pero se les olvida lo que la ley dice. ¿Y cuál era el sentido de la ley?
que había que hacer misericordia y practicar justicia, como lo había dicho el profeta Miqueas, 450, 500 años atrás. Entonces, muchas veces no miramos el espíritu de la ley, solo nos vamos por la letra muerta y decimos, así dice la doctrina, así dice el reglamento, así dice mi profesor, así dijo mi pastor, así me enseñaron y así voy a morir. Qué terrible cuando olvidamos el espíritu de la palabra. Esta palabra, este libro, miren, este libro que tenemos aquí, no solo hay que tomarla no solo hay que tomarla al pie de la letra, sino hay que ver el espíritu de la palabra. Porque en el espíritu de la palabra nos edificamos más que en la letra. Ellos eran expertos en conocer la ley. Pero ahora les digo por qué les estoy diciendo todo esto. Porque ellos utilizaron una palabra ahí despectiva. Una palabra que iba cargado de desprecio, de odio, de orgullo. ¿Y dónde está? Miren ustedes. Mas los fariseos al oírlo decían. ¿Qué decían los fariseos? Este no echa fuera a los demonios. Pero me voy a concretar en la palabra este. Es una palabra despectiva, de menosprecio, que va cargado de odio, de orgullo de ellos mismos, de supremacía de ellos. Y estaban mirando al Rey del universo como cualquier persona simple, o simplemente como una cosa, como un mueble, que no sirve, que no vale, que es madera, que se pudre, que se termina. Y decían, este echa fuera a los demonios por Belcebú. O sea, eso demuestra el odio que tenían en su corazón. Eso demostraba la ira que tenían en su corazón. Eso demostraba el deseo de venganza, de vengarse de él, de maquinar su muerte. Ahora yo les pregunto, ¿cuál sería lo más importante para ellos? ¿La misma interpretación de la ley o el mismo sentido que tenían en su corazón y lo profundo que estaba en su corazón? Si lo que el Señor quiere es que no tengamos odio, que no tengamos rencilla, que no tengamos orgullo, que no menospreciemos a nadie, que amemos a la persona. Y ellos con esta palabra estaban diciendo todo. Tenían odio contra él. Y por eso más adelante ustedes miran la lectura que él mismo dice, el que no es conmigo, desparrama. Tremendo. Entonces, mis hermanos, muchas veces la palabra del Señor nos puede llegar a confrontar, o nos debe llegar a confrontar. Nosotros tenemos que apegarnos al espíritu que está en la palabra de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Pero cuando nuestro interés va más allá de eso y va en la letra muerta y no en el espíritu de la letra, olvidamos y no miramos lo que está dentro, el deseo de Dios. Y voy a concluir con esto. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros que hagamos? ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice que hagamos? Que debemos amar, que debemos practicar misericordia, que debemos practicar la justicia, porque el que no ama a su hermano, dice el apóstol Juan, ¿qué dice? No ama a Dios, y el tal es mentiroso. El que no ama a su hermano, y es al que ve, ¿cómo puede amar al que no ve?
Entonces, la palabra del Señor nos pone contra la pared. Que el sentido, la letra de esa palabra, el espíritu de esa palabra es que debemos practicar el deseo de Dios. El deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que hay en la intención del corazón de Dios? Es amar. El amor es fundamental para nuestra vida cristiana. Termino con esto. El apóstol Pablo hace una seria aseveración cuando dice: si yo practicase todos los misterios y entendiese todos los misterios y practicase todos los dones y hablase lengua y hiciese esto y hiciese lo otro, pero si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Qué duro cuando la palabra llega a nuestro corazón y nos habla de esa manera. El otro domingo voy a tocar la parte de la argumentación. Jesús sana a aquel hombre, pero cuando lo sana, después él mismo argumenta por qué lo sanó y la forma del pensamiento de los fariseos. Y después él habla sobre el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Y qué es la blasfemia? La blasfemia. Y que Dios nos libre de caer en el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el Señor mismo deja claro: de mí pueden hablar, de mí pueden decir lo que quieran, pero del Espíritu Santo ustedes no tienen perdón por lo que hicieron. Qué tremendo. Que Dios bendiga su palabra. Pónganse de pie. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición maravillosa que tú nos das, Padre eterno, de estar delante de tu divina presencia y agradecerte por tu palabra en esta hora. Gracias te damos, Señor amado, por tu palabra. Bendice tu palabra que fue impartida, Señor, en esta hora. Te agradecemos, Señor amado, por tu palabra maravillosa. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén.